Para los tejidos más antiguos hay gérmenes más antiguos como hongos y micobacterias. Para los tejidos más nuevos hay gérmenes más jóvenes como bacterias y las asociaciones de proteínas que llamamos virus y que fueron los últimos en aparecer. Por lo tanto, reparan los tejidos más nuevos de la evolución. Hay una información importante a tener en cuenta y es que los microbios son endémicos. Viven en simbiosis con todos los organismos del entorno ecológico en el que se han desarrollado por millones de años. Más, pueden ser problemáticos cuando no forman parte de nuestros gérmenes conocidos. Ahí en realidad pueden representar un problema, como se da, por ejemplo, en los viajes de larga distancia donde nos exponemos a familias de gérmenes desconocidos para nosotros y para nuestra biología. Ahí, ante la necesidad de resolución de un conflicto, y esto sucede solo si hubo conflicto y si hubo activación del programa especial, el órgano en reparación echará mano a gérmenes nuevos locales que están disponibles y esa reparación con gérmenes diferentes a los que estamos acostumbrados a convivir puede dar grandes síntomas. Es decir, por ejemplo, si viajamos a un contexto que contempla realidades para las cuales nuestra biología no está diseñada y donde hay virus que nuestra biología desconoce, al entrar en contacto, al usar estos gérmenes desconocidos para la reparación, el cuerpo hará síntomas más fuertes y severos. Aclaremos algo más sobre las culpas que les asignamos a los gérmenes. Las epidemias. Si los microorganismos están a nuestra disposición, ¿por qué existen epidemias que atentan contra nosotros? Porque en realidad no existe germen que nos quiera matar o comer, sino que la naturaleza está hecha para la supervivencia y no para la autodestrucción. Lo que sucede en el caso de epidemias es que son conflictos experimentados de manera colectiva. Por ejemplo, catástrofes, guerras, inundaciones, crisis económicas y sociales, etc. Donde hay una sensibilidad colectiva a una situación, un DHS colectivo, una vivencia colectiva de un determinado conflicto. Ante la resolución de ese conflicto colectivo, es decir, luego de que la catástrofe, la guerra, la crisis económica se resuelve en términos colectivos, se ingresa colectiva e individualmente en la etapa de reparación. Es ahí entonces que van a actuar los gérmenes correspondientes. El mismo tipo de gérmenes porque el conflicto fue el mismo. Repito, porque se ha cortado un momento, me está avisando que el iPhone está lleno. Sí, ya mismo me llega un iPhone nuevo. Perdón. Ante la resolución de ese conflicto colectivo, es decir, luego de que la catástrofe, la guerra, la crisis económica se resuelve en términos colectivos, se ingresa colectiva e individualmente en la etapa de reparación. Es ahí entonces que van a actuar los gérmenes correspondientes, el mismo tipo de gérmenes porque el conflicto fue el mismo. Y volvamos a mencionar a los bomberos. Si vemos diarrea, sacamos la foto y culpamos a la bacteria como agente productor de la diarrea. ¿Qué tal si lo pensamos al revés? Estamos eliminando lo que sucedió y las bacterias están ayudando. Por eso las encontramos ahí, en la diarrea. Como el conflicto fue vivenciado por varias personas, todas ellas estarán reparando con el mismo microcirujano natural. De hecho, nos los trasladamos, nos prestamos los microcirujanos,
nos lo contagiamos, más solo tendrán síntomas aquellas personas que hayan vivido y resuelto el conflicto. Como conclusión, puedes comprender que cuando hay un síntoma que sea colectivo, como en una escuela, un jardín, una ciudad, un país, etc., hay que mirar qué conflicto previo a esa manifestación vivieron en común esas personas o esas comunidades para comprender qué es lo que está reparando. Otra aclaración importante es que con toda esta explicación no quiero decir que muchas veces no sea necesario bajar ese nivel de expresión de los gérmenes, esa inflamación, ese dolor, ese sangrado. No digo que nunca haya que disminuirlos. No, claro que no. Porque a veces sucede que las reparaciones son tan intensas que el cuerpo no las soporta y necesitamos calmarlas. O si el crecimiento de gérmenes es tan importante porque fue un conflicto muy intenso o la conjunción de varios conflictos, debemos atenuar esa fase para que se haga tolerable y el cuerpo no entre en caos. O el ejemplo de la urgencia, que es un capítulo diferente. Si el conflicto en resolución o los eventos traumáticos fueron tan intensos que el cuerpo no alcanza a adaptarse y está en una descompensación, hay que actuar con rapidez y salir con emergencia de esa descompensación con las herramientas que sean necesarias. Que, en estos casos, en general, son herramientas de las que yo llamo duras, químicas y rápidas. Un ejemplo muy sencillo. Yo puedo acompañar los procesos biológicos de mi hijo de manera natural en lo cotidiano. Ahora bien, supongamos que un día mi hijo entra en una crisis de broncoespasmos severos. No puede respirar y su vida está en peligro. Hay que rescatarlo. Ahí es necesario echar mano de las herramientas alopáticas, rápidas y abortivas del síntoma. Más, es importante tener en cuenta que muchas veces interferimos en los procesos de sanación de nuestra propia biología por no comprender las fases del proceso, por leerlo de manera errónea. Claro está que también es fácil callar al mensajero, no comprender, no hacerse cargo de lo que está pasando y silenciarlo con un arma inmediata. Es más fácil, pero claramente no es el camino más conveniente, aunque tal vez en algunos momentos sea el único camino posible, lo único que puedo o lo único que tengo a mano. También me lo tengo que perdonar. Hay momentos en mi vida en que tendré la posibilidad de escuchar mi biología y otros momentos en que, por mi situación personal y mi historia, no estoy preparado para escuchar, para ver cosas que resultan demasiado dolorosas. Lo que hagamos, estoy convencida, será lo más conveniente en ese momento para nosotros. Siempre, en mi experiencia clínica y personal, sucede de esa manera. Tranquila, tranquilo, si estás leyendo estas líneas, si te das esta oportunidad de comprender lo que manifiesta nuestro cuerpo desde otro lugar, es porque vibramos en un camino de conciencia. De a poco, todos iremos logrando un darnos cuenta respecto de lo que nos pasa. Estoy convencida que uno puede ver una realidad cuando está preparado para verla. Porque sencillamente luego de que vemos una realidad es imposible volver la mirada atrás. Ahora sí, habiendo comprendido la cuarta ley biológica, el rol beneficioso de los gérmenes, pasemos a la quinta ley. Quinta ley biológica, la quinta esencia. Esta ley es la que le da el sentido a todo lo anterior, el cierre y el comienzo. Esta ley es, para mí, la que le da sentido al título de este libro. El cáncer es el círculo perfecto. Esta ley explica cómo todas las transformaciones que llamábamos enfermedades son, como te dije, programas especiales con pleno sentido biológico creados por la naturaleza para resolver un conflicto determinado.